Hola, ¿qué tal muchachos? Les habla su maestra Heidi y en esta ocasión les traigo un video de la explicación de un balance de energía con un cambio de fase sin reacción química. En estos balances de energía vamos a considerar esta ecuación general, que es el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial más la entalpía del sistema es igual al calor y al trabajo producido por el sistema. Entonces, en este tipo de problemas vamos a concentrarnos en la entalpía, en la energía interna del sistema, ya que las demás variables se pueden calcular de forma empírica o ya de forma en el sitio de trabajo, y ese es un cálculo que se tiene que hacer por parte del ingeniero. Recordando que la entalpía es la cantidad de calor que un sistema absorbe o libera del entorno a una presión constante, la entalpía se va a calcular con la sumatoria del flujo molar por la entalpía específica de cada una de las sustancias de la salida menos la sumatoria del flujo molar por la entalpía específica de cada una de las sustancias de la entrada. Así pues, tenemos una entalpía específica que es la energía interna que tiene cada una de las sustancias que están participando en esta interacción, en ese sistema. Para entenderlo mejor, vamos a resolver un problema. En una cámara de calentamiento se introduce una mezcla líquida de agua-etanol con un caudal molar de 40 a 60 mol por hora respectivamente, a una temperatura de 20 grados centígrados y una presión de una atmósfera. Después de aplicar calor, la mezcla sale en fase gaseosa con un caudal molar igual a la de la entrada, pero a una temperatura de 100 grados centígrados y a la misma presión de una atmósfera. Determina el valor del delta H, o sea, de la entalpía del sistema, dentro del balance de energía. Y aquí les vuelvo a colocar lo que es la ecuación, ¿no? La sumatoria de la salida menos la de la entrada de cada uno del sistema. Debemos de crear un diagrama de flujo, donde tenemos que va a entrar una mezcla de agua etanol 40-60 mol por hora de fase líquida a una atmósfera a 20 grados centígrados por una cámara de calentamiento. Una resistencia le va a aplicar calor hasta llegar a los 100 grados centígrados y este va a salir del mismo flujo, pero cambia a un estado gaseoso. Hay un cambio de fase. ¿De acuerdo? Para calcular esta entalpía, pues vamos a ocupar la entalpía específica de cada uno de los participantes, tanto del agua como del etanol. Y para eso vamos a ayudarnos de una tabla que tenemos aquí. En esta tabla vamos a colocar cada sustancia y en su respectiva fase. Cada una de ellas está en su fila, en su propia filita. Vean cómo el agua está en fase líquida y tiene su propia fila el agua gaseosa, en vapor. También tiene su propia fila el etanol líquido y el etanol en vapor, en forma gaseosa. Vamos a tener una columna para el estado de referencia. ¿Qué es el estado de referencia? Pues bueno, es el punto de partida, es el punto inicial de donde vamos a medir este cambio de energía interna de nuestro sistema. Recordando que la entalpía es una función de estado, quiere decir que está midiéndose lo que es un cambio de un punto A un punto B. En este caso está de fase líquida a 20 grados, cómo cambia su energía interna del sistema hasta la fase gaseosa que está a 100 grados centígrados en ese sistema. Este cambio de energía de punto A al punto B sería la entalpía que vamos a medir. Y cada una de esas sustancias va a tener su propia entalpía, su propio cambio de energía interna. La suma de ambos nos va a dar el cambio total. Entonces, como estado de referencia se refiere a nuestro punto de partida, nuestro punto inicial, nuestro punto cero, de donde vamos a empezar a contar, es lo que vamos a colocar aquí. 20 grados centígrados a una atmósfera. Vamos a contar el cambio de líquido a gaseoso del agua. Y en las mismas condiciones comenzó el etanol porque los dos entraron juntos al sistema en la misma mezcla. Entonces el etanol también entró a 20 grados centígrados a una atmósfera. Ese es nuestro punto inicial. Entonces en la entrada teníamos un flujo de agua líquida de 40 mol por hora, pero de gaseoso no había nada. Del agua gaseosa, entonces voy a poner 0. No entró nada de gas. El etanol líquido entró a 60 mol por hora, pero gaseoso de nuevo no había nada, no se había formado. Y como nuestro punto de partida, nuestro punto de referencia es el inicio, quiere decir que la entalpía específica de cada una de las sustancias pues es 0. Vamos a poner 0.
Vamos a tomarlo como punto inicial. En la salida vamos a escribir los flujos de cada una de las sustancias. El líquido pues ya no había nada, se ha transformado en gaseoso. Y gaseoso tenía 40, continuó con un flujo. Y del etanol, pues su flujo gaseoso era de 60. Y del líquido nada. Entonces no tiene caso calcular la entalpía específica del agua líquida si se va a multiplicar por 0 y nos va a dar 0. Entonces esta no se ocupa calcular. Lo podríamos hacer, pero no tiene caso. Entonces las únicas sustancias que vamos a calcular va a ser la del agua gaseosa, su entalpía específica, que nos tiene que dar aquí una cantidad, y la del etanol en forma gaseosa, en forma de vapor. Entonces, para ello vamos a realizar el siguiente diagrama de los cambios de fase del agua. En el diagrama del agua vamos a poner su condición inicial, era agua líquida. Es más, vamos a poner azul para que sea más acorde, ¿no? Agua. Estaba líquido a 20 grados centígrados a una atmósfera. Y esta pasa por un cambio de fase a agua, pero ahora en vapor, gas, a 100 grados centígrados a una atmósfera. La presión se mantiene constante. Pero aquí hay un cambio de fase. Y una sustancia antes de cambiar de fase, primero tiene que pasar por un calor sensible. Que el calor sensible es la energía interna que toma el material, la sustancia, sin cambiar de fase. Entonces hay un momento donde el agua está a 100 grados centígrados, pero sigue en fase líquida justo antes de cambiar de fase. Y luego de aquí cambia acá, a la forma de vapor. Entonces, para poder calcular la entalpía específica de este cambio de líquido a gas, a vapor, se tiene que sumar el calor sensible o la entalpía sensible, digamos, el calor sensible, perdón, que se generó, el cambio de energía interna que se generó justo antes del cambio de fase, y pues la entalpía del cambio de fase en forma de vapor. La del agua líquida justo al cambio de gaseoso. La suma de ambas entalpías nos dará la específica. La entalpía de vapor del agua a los 100 grados la vamos a sacar de la bibliografía, específicamente la tabla de Feller y Rociado, del libro de Feller y Rociado en la tabla B1. Este valor es de 40.656 kilojoules mol. Entonces ya tenemos uno de los valores de la sumatoria. Nuestra entalpía específica del agua se le va a sumar 40.656 kilojoules mol por ser la entalpía de vaporización. Nos falta el calor sensible, la energía que cuando pasó de 20 a 100 grados, justo antes del cambio de fase. Y para el calor sensible vamos a ocupar la integración de la capacidad calorífica del agua líquida con respecto a la temperatura cuando se encuentra en los límites de 20 hasta los 100 grados centígrados. Este dato, el de la capacidad calorífica del agua líquida, le vamos a sacar la bibliografía también del libro de Feller y Rociado. Este dato es de 75.4 por 10 a la menos 3 kilojoules mol por K, por kelvins. Entonces vamos a hacer la integral esa. Barra azul. Calor sensible del agua cuando pasa de 20
a 100 grados, cuando su capacidad calorífica reportada es de 75.4 por 10 a la menos 3 con respecto a la temperatura. Esta integral nos va a dar 75.4 por 10 a la menos 3 por temperatura. Y vamos a evaluarla en su límite inferior, que es a los 20 grados, y el límite superior, que es a los 100 grados. Entonces vamos a sustituir 20 en lugar de la t y multiplicar 75.4 por 10 a la menos 3 por 20 y 75.4 por 10 a la menos 3 por 100. Es 1.508 y la de 100, 7.54. Restamos el mayor, el superior menos el inferior. Y entonces esto nos va a dar un calor sensible de 6.032 kilojoules mol. Y es lo que vamos a sumar acá arriba. 6.032. Dice que la entalpía específica del agua para este sistema es de 46.69 kilojoules mol. Y lo vamos a poner en la tabla. Entonces ya no es una incógnita, ya tenemos unos valores aquí. 46.656. Lo mismo vamos a hacer con el etanol. Tenemos el etanol al inicio a 20 grados centígrados de forma líquida y pasa por un cambio de fase hasta llegar a los 100 grados centígrados de la forma gaseosa. Pero hay que considerar que el etanol, su evaporación es a los 78.5, evaporación del etanol. Aquí sí que aumenta su temperatura, su energía interna de 20 a 78, sigue siendo líquido, y hay un punto en el que ya se evapora, comienza a cambiar de fase, en la misma temperatura de 78.5 grados centígrados, y alcanza el etanol la forma gaseosa. Y luego sigue aumentando su temperatura hasta llegar a los 100 grados. Entonces, aquí hay dos calores sensibles. Un calor sensible A, que voy a llamarle A, que es el primero, de forma líquida, cuando aumenta su temperatura desde los 20 hasta los 78.5, que comienza a cambiar de fase. Aquí tenemos la entalpía de vaporización del etanol. Y luego otra vez otro calor sensible, pero ahora ya gaseoso, como pasó de 78.5 hasta los 100. Recordando de nuevo que los calores sensibles son aquellos aumentos de energía interna de la sustancia sin un cambio estructural de sus moléculas, sin un cambio de fase. Continúan en la misma fase, pero pasó de 78 a 100. Entonces aquí hay otro calor sensible. Entonces la entalpía específica del etanol se va a calcular sumando el calor sensible de la fase líquida de 20 a 78 más la entalpía de vaporización más el calor sensible ya en la forma gaseosa de 78.5 a los 100 grados. La energía interna de la entalpía de vaporización se puede conseguir la bibliografía, la cual es de 38.58 kilojoules mol. Hay que calcular las otras dos, la de fase líquida y la de fase gaseosa. Y vamos a ocupar entonces la capacidad calorífica del etanol líquido y la capacidad calorífica de su forma gaseosa para las integraciones. Pero en su fase líquida hay dos valores reportados. Uno para temperatura a 0 grados centígrados, que es de 103.1 por 10 a la menos 3
kilojoules mol K. Y hay otra para temperatura de 100 grados, pero también líquido, que es de 158.8 por 10 a la menos 3 kilojoules mol K. Y nosotros ocupamos la de 78.5 y no está reportada. Entonces, ¿qué hacemos? Hay tres opciones. Tomar una de ellas, pero si hacemos eso, tomar una, la de 0 o la de 100, va a ser muy inexacto. Si es un cálculo, además una aproximación, pues no importa. Pero aquí queremos ser precisos, somos ingenieros, ¿qué no? Bueno, ustedes, yo no. Los que están estudiando y los que quieren aprender balance, pues son ingenieros, quieren más precisión. Entonces descartamos esa opción. La otra es que podamos sacarnos un promedio. Pero eso sería para una temperatura de 50 grados, ¿no? Algo que esté en medio de las dos temperaturas, los datos que tenemos. Lo ideal es tomar una gráfica, hacer como que son lineales, hacer que sea lineal el cambio de 0 a 100 y graficar, ¿no? Tener un plano cartesiano, graficar a los 0 grados, a los 100 grados, su respectiva capacidad calorífica de ambas sustancias, unir con una línea y luego ver dónde queda el de 78.5, ¿no? Ver dónde coincide y ese valor es el que vamos a agarrar. Para ello puedes graficar, poner una aplicación como tipo GeoGebra. En GeoGebra le vamos a poner los dos puntos, el del 0,103.1 por 10 a la menos 3 y el 100,158.8 por 10 a la menos 3. Y ya pues con los dos puntos atraza una recta y busca 78.5 en dónde está y a cuánto capacidad calorífica le corresponde. O, esa es una manera, o te alocas como yo, sacas la pendiente de ambos puntos, recordemos que pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y bautizas a estos puntos con x1, y1, x2, y2. Me queda que la pendiente es igual a 5.57 por 10, 5 por 10 a la menos 4. Y eso lo meto en la ecuación de la recta. Y menos 103.1 por 10 a la menos 3 es igual a 5.57 por 10 a la menos 4 por x, o sea que nos va a quedar x. De aquí sustituyo x con la temperatura que deseo, con el 78.5, y me va a quedar que la capacidad calorífica con la aproximación de la recta de 78.5 es de 146.4 por 10 a la menos 3 kilojoules mol por K. Ya sea con GeoGebra o haciéndolo a mano, como yo lo hice, te tiene que llegar al mismo resultado. Este resultado de esta capacidad calorífica para el etanol fase líquida a esta temperatura se pone para calcular la primera calor sensible que estamos buscando para la fase líquida cuando va de 20 a 78.5 justo antes de la ebullición y se va a integrar con respecto a la temperatura, quedando que el calor específico A que estamos buscando es igual a 146.4 por 10 a la menos 3 por temperatura. Y vamos a definir con respecto al límite inferior y al límite superior. Cuando la temperatura vale 20 grados centígrados, 146.4 por 10 a la menos 3, me faltaba el menos de ahí arriba, por 20, que nos da
2.928. Y el límite superior, que sería multiplicarlo por 78.5. Así, nos da 11.4924. Restando el superior menos el inferior, nos queda 8.5644 kilojoules mol. Este resultado lo vamos a poner aquí en nuestro diagrama. Este resultado es nuestro calor sensible de nuestra primera transformación, digámoslo así, nuestra primera absorción de energía de la sustancia sin cambiar de fase. Sería 8.5644 kilojoules mol, el primer calor sensible, y lo vamos a sumar con la vaporización y con lo que nos dé el segundo calor sensible. Vamos a anotarlo aquí para tenerlo en la mano. Listo. Ahora vamos a calcular este segundo calor sensible, que es de la fase gaseosa, cuando pasó de 78.5 al 100, este cambio de acá, cambio de energía interna. Y para ello vamos a buscar en la bibliografía el dato reportado de capacidad calorífica para el etanol en su fase gaseosa. Y cuando lo buscamos, en la bibliografía está reportado para la capacidad calorífica del etanol en un rango de temperaturas válido de 0 a 1200 grados centígrados. Es un polinomio que es 61.34 por 10 a la menos 3 más 15.72 por 10 a la menos 5 por temperatura por T menos 8.74 9 por 10 a la menos 8 temperatura cuadrada más 1983 por 10 a la menos 12 T cúbica. Y todo esto nos lo vamos a llevar a una integral definida desde 78.5 a 100 con respecto a la temperatura para obtener el calor sensible. Todo esto vamos a escribirlo aquí. Este dato lo pueden sacar también del libro de Félix y Rousseau, en la tabla B2 o B1. Es la tabla B2, la tabla B2 se obtiene este valor. Ya se ha reportado, uno ya nomás tiene que buscarlo. Para algunas sustancias, su capacidad calorífica es un polinomio para poderlas definir en un rango de temperaturas adecuado. Y todo ese polinomio lo tenemos que integrar. La integración con respecto a la temperatura nos queda 61.34 por 10 a la menos 3 T más 15.74 por 10 a la menos 5 T cuadrada entre 2 menos 8.749 por 10 a la menos 8 T cúbica entre 3 más 1983 por 10 a la menos 12 T a la cuarta sobre 4. Esas son reglas de integración directa. Recordemos que se le suma 1 al exponente de la literal y se pasa dividiendo. Y luego todo esto nos va a servir para definir al calor sensible B en su límite inferior, que es reemplazar todas estas T por B por 78.5. Y el límite superior sería reemplazar todas las T respetando sus exponentes y todo por el límite superior. Esto nos quedaría así. Voy a quitar las T y voy a poner en su lugar los valores de los límites que quiero definir. 78.5, 78.5, aquí también voy a borrar la T, le voy a poner en su lugar 78.5 elevado a la 3,
Todo así con todo y exponente se tiene que respetar. Entonces hacemos toda la calculadora esto y nos queda que el límite inferior es igual a 5.304. Hacemos lo mismo, pero ahora poniendo 100, porque hasta 100 grados llega nuestra mezcla a la salida. Entonces voy a poner aquí 100, 100, 100 y 100. Lo ponen en la calculadora, reemplazan y les debe de quedar 6.656. Hagan la prueba ustedes mismos, no se queden como que yo lo dije. Hagan en la calculadora, les tiene que quedar así. Entonces, restando el superior menos el inferior, 6.656 menos 5.304, nos queda 1.352 kilojoules mol. Ese es el calor sensible que debemos de poner aquí en nuestro esquema. 1.352 kilojoules mol. Y vamos a sumar los tres. 8.5644, que es el calor sensible del cambio de líquido, o sea, estando en el líquido, perdón, de 20 a 78.5 el cambio de temperatura, sin cambiar de fase. Y luego ya el cambio de fase, la entalpía de evaporación del etanol, que ese es el dato obtenido de la hilografía, el que se busca el reporte. Y el otro que calculamos, el dato integral de calor sensible con el polinomio, que es el del gas, de 78.5 a 100. Se suman estas cantidades y nos queda que la entalpía específica del etanol es igual a 48.4972 kilojoules mol. Y eso lo vamos a poner en esa tabla que tenemos por acá. No lo he borrado, quizá. Eso va a ir en el etanol, es su entalpía específica. 48.4972. Y ahora sí, se va a multiplicar cada una de las entalpías específicas con su respectiva flujo molar, cantidad de flujo molar. Y nos queda la del agua, 40 por 46.656, 1867.6 kilojoules mol por hora. Y la del etanol queda 2909.8332 kilojoules mol por hora. Y como es sumatoria, sumamos estos dos, nos queda 4777.43 kilojoules por hora. Oh, espérate, los moles se cancelan por el flujo molar. Entonces quito moles y moles. Ya está. El resultado nos va a quedar kilojoules por hora. Y esto, señoras y señores, es nuestro resultado, porque recordando la fórmula era sumatoria de la salida. Pues aquí están. Entonces aquí en la salida tenemos este resultado calculado, el 4777.43 menos la entrada, pero como la entrada fue nuestro punto de referencia, es 0. Así que nuestro gran total es el 4777.43 kilojoules por hora. Nuestra entalpía. Le encerramos en un cuadrito, le ponemos una carita feliz, lo resaltamos con algún color llamativo, no sé, amarillo, y terminamos. Espero que les haya ayudado este problema, que resuelva alguna de sus dudas. Y esto es todo lo que hicimos. Nos vemos en un próximo video. Bye.